Familia, la semana pasada aprendimos que el ser humano es muy importante para Dios. Llegamos a esta conclusión después de analizar cómo el rey David reflexiona en que Dios, siendo tan grande y glorioso, piensa en el hombre. Le ha confiado tantas bendiciones. Y por si esto fuera poco, Dios lo visita. David expresó sus reflexiones así. Salmo 8, versículos 3, 4 y 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esa pregunta, ¿qué es el hombre?, es la base de nuestra serie este mes. Pero hay otro eslabón en ese salmo acerca del hombre en las palabras del rey David. Fíjate lo que dice el versículo 5. Salmo 8:5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El salmista, en este caso David, sigue maravillado de la grandeza de Dios y de cómo ese Dios tan grande creó al ser humano, piensa en él, lo visita y le ha delegado muchísimas cosas bajo su responsabilidad. Pero aquí David considera que el hombre, entiéndase la humanidad, es creación de Dios. David dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Para David, el ser humano no apareció de la nada. Para David, el ser humano no es producto de la evolución de las especies a lo largo de los años. Para David, el ser humano fue creado por Dios. En otro salmo dice lo siguiente, Salmo 100, verso 3, dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hay un llamado de parte de la palabra de Dios, de parte del salmista, reconoced que Jehová es Dios. Porque la necedad para negar la realidad de Dios no es algo nuevo, no surgió en nuestros días. Hace miles de años que está sembrada en la humanidad la semilla de la duda acerca de la existencia de Dios. Pero la palabra de Dios hacía un llamado. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La Biblia enseña que el hombre es un ser creado por Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. La palabra hebrea que se traduce hizo, cuando dice aquí, Él nos hizo, esa palabra hebrea es asá y también podría traducirse como construir, preparar, realizar, tejer, terminar, reunir y muchísimas otras cosas más que se podrían agregar. Entonces, utilizando los términos que acabamos de considerar, nosotros podríamos decir que el hombre fue construido por Dios, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. El hombre fue preparado por Dios. El hombre fue realizado por Dios. El hombre fue tejido por Dios. Terminado por Dios. Y que Dios reunió todas las piezas de su creación. Eso es lo que la palabra de Dios nos deja ver respecto de la creación del ser humano, respecto de la existencia del ser humano. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el ser humano no es un accidente cósmico. El ser humano no es el resultado del azar, ni de la evolución de las especies, ni de una gran explosión. Nosotros fuimos creados por Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Es la rebeldía del hombre causada por el pecado la que ha hecho tratar de explicar la existencia del ser humano formulando teorías en las que se saca a Dios de la ecuación.
¿Y cuál es el resultado? Observa el resultado alrededor. Observa el resultado en la humanidad. El resultado, al sacar a Dios de la ecuación, es confusión, dudas, desorientación, falta de identidad. Por eso hay personas que siendo humanos se creen gatos o perros. Por eso hay personas que siendo humanos no pueden identificarse a sí mismos como lo que son. Porque sacas a Dios de la ecuación y ahora quedas expuesto a la confusión. Y lo peor de todo, en esta teoría, en la que se trata de sacar a Dios de la ecuación para explicar la realidad y la existencia del ser humano, lo peor de esta teoría es que cuando los seres humanos nos sentimos descompuestos y perdidos, no sabemos a dónde ir. Porque no se le puede preguntar al azar ni a la casualidad qué es lo que nos está pasando. Cada disciplina psicológica, médica, psiquiátrica o sociológica trata de explicar lo que le está ocurriendo al ser humano, pero nadie tiene la verdad ni tiene una respuesta definitiva. A lo mejor hay alguien que me escucha el día de hoy, aquí mismo en el edificio o en línea, que tú ya fuiste con psicólogos y con psiquiatras, ya estuviste en terapias grupales y no mejoras. No mejora tu vida, no mejora tu matrimonio, no mejora tu autoestima, no mejoran tus emociones, porque no hay nadie que tenga las piezas originales de tu modelo más que tu creador. Te andan haciendo chicanadas aquí y allá. Te andan tratando de arreglar con alambres terapéuticos, psicológicos. Te quieren tener medicado, drogado para mitigar tu dolor. Pero no te pueden arreglar ni te podrán arreglar. Es mejor que vayas con tu creador. Cuando tú y yo aceptamos que fuimos creados por Dios, será más sencillo tratar nuestros conflictos internos, explicar nuestro comportamiento humano, responder a nuestras preguntas existenciales. Porque será cuestión de ir con nuestro creador para que nos arregle si nos hemos descompuesto, para que nos ajuste si nos hemos aflojado en nuestro interior o si nos hemos desbalanceado. Solamente el creador tuyo, el creador mío, podrá reemplazar las piezas dañadas de nuestro ser. No te equivoques, no te confundas, ve con tu creador, él puede arreglarte. Y en base a todo esto que te he platicado, esta es la verdad central que yo quiero sembrar en tu corazón el día de hoy. El ser humano es un ser creado por Dios. ¿Quieres repetirlo conmigo cuando cuente 3? 1, 2, 3. El ser humano es un ser creado por Dios. Quiero que revisemos ahora el fragmento de la escritura en que se nos muestra el proyecto de la creación. Fíjate lo que dice Génesis 1, 26 al 28, hablando de la creación del ser humano, y dice la escritura de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tan solo estos versículos podrían componer un amplio tratado teológico. Esta frase, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, nos enseña que Dios es uno, dijo Dios, pero que hay más de una persona en él. Hoy sabemos que esas personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
En el judaísmo esto no se comprendía porque la revelación es progresiva y para el judaísmo es incomprensible la existencia del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Pero hoy nosotros lo entendemos porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. También en este fragmento aprendemos que Dios es creador. Y también aprendemos que Él delegó autoridad sobre el hombre. El hombre existe porque Dios lo creó y el hombre tiene autoridad sobre toda la creación porque Dios se la ha dado. Hay muchas cosas muy interesantes en este fragmento. Pero ¿qué nos enseña este fragmento específicamente acerca de la creación del ser humano? Fíjate lo que nos enseña. Número 1, somos resultado de un proyecto. Eso es lo primero que podemos nosotros comprender aquí. El ser humano no es producto de un experimento. El ser humano no es el resultado de una serie de intentos y luego salió esto. No, no, no. El ser humano es el resultado de un proyecto divino que se concibió y se fue caminando en él hasta terminarlo. No fue un asunto de prueba y error. Fue más bien el ir avanzando en un proyecto que Dios llevó a cabo de principio a fin, sin interrupciones. El ser humano no llegó a existir porque se echaron todas las piezas juntas y las batieron como si fuera un licuado a ver qué salía. No, no es así. El ser humano llegó a existir porque Dios lo creó de manera cuidadosa. El ser humano no llegó a existir haciendo pruebas y mejorándonos en un laboratorio. No, el ser humano llegó a existir porque Dios en su amor lo concibió y lo fue llevando a cabo en un proyecto. El ser humano fue construido con cuidado y fue realizado en base a un proyecto bien planeado. La escritura lo dice, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay un proyecto en la mente de Dios, hay un proyecto en el corazón de Dios y en base a ese proyecto Dios fue avanzando hasta que construyó al ser humano. Más adelante, David, quizá considerando esto, él plasmó una reflexión al respecto en uno de sus salmos cuando él dijo, Salmo 139, versículos 13 al 16, dice, porque tú me formaste mis entrañas. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice David, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David está maravillado de Dios. Y David le dice a Dios, tú me formaste. Tú hiciste mis adentros. Trabajaste en mí. Allí dentro del vientre de mi madre, estabas trabajando en mí. Y David dice, mi alma lo sabe. En su interior, David estaba seguro de esto. Así como tú también en tu interior, en lo más profundo de tu ser, tú sabes que no eres producto de la casualidad, que Dios te creó y Él tiene un propósito para ti. Esto me enseña que quizá nuestros padres ni sabían que veníamos nosotros en camino, pero Dios ya nos miraba con amor. Y aún estando tú y yo en esa etapa embrionaria, Dios trabajaba en nosotros. Él nos formó tal como somos y nada nos hace falta. Él nos hizo. Somos creados por Dios. Quizá tú y yo no estábamos en los planes de nuestros padres, pero sí estábamos en los planes de Dios y eso debería bastarte a ti. Eso debería bastarme a mí.
A lo mejor tú tienes una historia que te quebranta, que te duele, que te avergüenza al descubrir cuáles son tus orígenes o cómo es que llegaste tú a este mundo. Pero hay una historia todavía más antigua. ¿Sabes cuál es? El amor de Dios para contigo. Él te concibió, Él te amó, Él te creó, Él quiso que tú estuvieras aquí. Tú no eres casualidad. No eres producto de una noche de copas. No eres un error anticonceptivo. Tú eres el resultado del plan maravilloso de un Dios lleno de amor que te trajo a la existencia para que pudieras conocerlo. Eso es lo que eres. Eso es lo que eres. El resultado de un plan, de un Dios lleno de amor que te trajo a la existencia para que lo conocieras. Somos el resultado de un proyecto. ¿Qué nos enseña este fragmento que leíamos al principio acerca de la creación del ser humano? Lo segundo que aprendemos aquí es que somos hechos a la imagen de Dios. Eso es lo que aprendemos aquí. Así lo cuenta la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La imagen de Dios en el hombre se refiere a esa parte no material del ser humano. La capacidad de pensar, de reflexionar en tus actos, la capacidad de inventar, de crear, de relacionarnos, de amar, de servir a otros, de encontrar satisfacción haciendo el bien a los demás. Todo eso es la imagen de Dios en nosotros. Y nosotros tenemos eso porque fuimos creados a la imagen de Dios. Es por eso que el ser humano, y no los animales, son los seres humanos los que crean obras de arte. No hay una obra de arte creada por un perro o una vaca. Somos los seres humanos los que hacemos obras de arte. Es por eso que es el ser humano el que ha desarrollado civilizaciones y no los animales. Es por eso que el ser humano ha logrado avances científicos y tecnológicos y no los animales. Porque los seres humanos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no los animales. Pero cuando el hombre se desvió de Dios, empezó a generar sus propios dioses. Unos con formas mezcladas entre hombre y animal, como lo vemos en las mitologías antiguas, la griega y otras. Porque cuando el hombre se aparta de su creador y deja de glorificarle, queda presa de su propia imaginación, queda esclavo de su propio razonamiento y aún de espíritus malignos que lo confunden y lo engañan. Y cuando eso ocurre, la imagen de Dios en él se vuelve turbia y se mancha. Y toda esa inventiva y toda esa creatividad y toda esa inteligencia que pudiera utilizarse para el bien, termina utilizándose para el mal. Y se hace mal a sí mismo como especie, hace mal a la creación, hace mal a sus semejantes, porque esa imagen de Dios está turbia dentro de él y manchada por el pecado. Cuando el ser humano deja de creer en Dios, puede llegar a creer en cualquier cosa. Y es fácilmente engañado y arrastrado por toda clase de filosofías y doctrinas extrañas. Esto lo plantea la Biblia. Lo dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Fíjate lo que está planteando aquí acerca del ser humano. El ser humano tuvo una etapa donde conoció a Dios. El ser humano tuvo una etapa donde convivía con Dios. El ser humano tuvo una etapa donde tenía comunión íntima con Dios. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y fíjate lo que ocurrió con el ser humano. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y hay mucho más que podríamos leer en ese capítulo. La mejor manera de explicar lo que está pasando el día de hoy con la sociedad actual es que el ser humano se alejó de Dios, dejó de glorificarlo, dejó de darle gracias y empezó a creer que no necesitaba a Dios, que podía construir, edificar una vida al margen de Dios, sacar a Dios de la ecuación. Y eso ha generado que el ser humano esté cayendo en una espiral degenerativa hasta llegar a lo que es el día de hoy en muchas situaciones. El ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Pero cuando el ser humano abrió la puerta al pecado, esa imagen de Dios fue dañada. Y en tercer lugar, los versículos que leíamos que nos hablan acerca de la creación del ser humano nos enseñan que somos hechos para funcionar bajo la bendición de Dios. Hay algo maravilloso que nos muestra este fragmento, y es que una vez que Dios creó al ser humano, lo bendijo. Aquí dice lo siguiente, Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Los bendijo Dios. Dios bendijo al ser humano. Dios creó al ser humano para funcionar bajo su bendición. Dios planeó que el ser humano pudiera conducirse bendecido por Dios en cualquier área de su vida. Y una muestra de la bendición de Dios era fructificar y multiplicarse. Fructificar y multiplicarse es una bendición de Dios. Hay muchos que han caído en el engaño de que es mejor no tener hijos, pudiendo tenerlos. Algunos los anhelan de todo corazón y otros pudiendo tenerlos no los tienen. Hay jóvenes que aún ni siquiera se han casado y ya decidieron que no van a tener hijos. Se privarán a sí mismos de una de las bendiciones más grandes que nuestro Creador planeó para nosotros los seres humanos. Y no se dan cuenta quienes piensan así y quienes difunden esa mentalidad, quienes promueven esas filosofías antihumanas, que ese engaño del diablo podría llevar a nuestra especie a su propia extinción. El día de hoy hay naciones que han cometido suicidio nacional, hay países que han cometido suicidio nacional, han asesinado a sus propios bebés, porque engañados por el diablo decidieron no tener hijos o asesinarlos desde el vientre de su madre. Y el día de hoy no hay una generación que venga detrás para reemplazar a los viejos que están muriendo. Tienen que llenar sus naciones con migrantes. Y el daño no termina ahí. El daño se lleva adentro, en secreto, en lo oculto del corazón, cuando se llega a esa última etapa de la vida, cuando la soledad carcome el corazón del hombre y de la mujer. Tú y yo fuimos diseñados por Dios para experimentar plenitud, pero esa plenitud se experimenta bajo su bendición. Y la bendición de Dios sobre nosotros viene cuando tú y yo vivimos dentro de los límites del proyecto que Dios ideó para nosotros. Por eso en el principio, inmediatamente después de que Dios creó al ser humano, lo bendijo. El ser humano estaba bajo la cobertura de Dios, él estaba dentro de los límites del proyecto de Dios para él y él estaba bendecido. Allí residía la bendición del ser humano, en estar dentro del proyecto de Dios, en conducirse dentro de los límites de Dios. Allí residía la bendición del ser humano, en moverse allí dentro de ese plan concebido por Dios para él.
Pero esa bendición se perdió a causa del pecado y el ser humano cayó bajo maldición. Pero la bendición de Dios puede recuperarse a través de Cristo. Fíjate lo que dice Gálatas 3, 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En la antigüedad hubo un hombre llamado Abraham. Es conocido como el amigo de Dios, es conocido como el padre de la fe. Él accedió a la bendición de Dios que el ser humano había perdido. Él accedió a esa bendición de Dios a través de la fe. La palabra de Dios dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al creer Abraham en Dios, en sus planes, en su proyecto, Abraham recuperó la bendición que el ser humano había perdido. Y el día de hoy, para vivir bajo la bendición de Dios, tú y yo debemos reconciliarnos con Dios a través de Cristo, el descendiente de Abraham. Tú no tienes que vivir tu vida como si una maldición te impidiera ser feliz. No tienes por qué vivir así. Tú no tienes que vivir tu vida como si una maldición te impidiera alcanzar la plenitud que Dios te quiere dar. No tienes por qué vivir así. Tú no tienes por qué vivir esclavizado bajo las reglas del pecado. Tú y yo podemos volver a conducirnos bajo la bendición que Dios planeó para nosotros los seres humanos a través de Cristo Jesús. Por eso dice este fragmento, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo murió de la manera que murió para ser maldecido y cargar sobre él la maldición que está sobre los seres humanos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance a ti y a mí. Tú no tienes por qué vivir limitado en cuanto a la plenitud que Dios te quiere dar. Tú no tienes por qué vivir fuera de las bendiciones de Dios cuando tienes a Jesucristo a tu alcance, a tu disposición. Tú y yo podemos regresar a la bendición que Dios planeó para los seres humanos a través de Cristo Jesús. Familia, en la búsqueda de respuestas y de dirección, muchas personas ponen demasiada atención a lo que digan ciertas personas de renombre. Escuchan con atención lo que diga cierto artista. Escuchan con atención lo que diga cierto político que está de moda. Escuchan con atención lo que diga cierto líder de opinión. Pero no entienden que el que tiene las respuestas a tus preguntas es el Dios que te creó, tu hacedor. A mí no me importa lo que diga Elon Musk o lo que diga Bill Gates. Yo quiero saber lo que dice mi creador. Lo que dice mi creador. Porque Él podrá repararme cuando yo estoy roto por dentro. Porque Él, cuando estoy quebrado, cuando no tengo fuerzas para seguir empujando las cargas de la vida, Él me ayudará, me fortalecerá y me dará la gracia para seguir adelante.